orar a Dios y brindar una palabra de esperanza para nuestras vidas. El Señor ha sido maravilloso en este día que nos ha dado un sol candente. Yes. Sol candente. Pero Dios es bueno. Dios está en control. Dios sabe las cosas que Él hace desde la energía. Y yo quiero en esta mañana, antes de entrar al mensaje, quiero orar por la palabra de Dios para que el Señor me permita poder transmitirla tal como me ha puesto en mi corazón para nosotros y para aquellos que están conectados. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Vamos más, Señor. Venimos delante de tu presencia y agradecemos tu presencia en este lugar, Señor. Porque sabemos si tu presencia no estuviera, Señor, en vano estamos nosotros aquí. En vano edificamos, Señor, si tú no estás. Padre, nosotros reconocemos tu grandeza, tu autoridad, tu poder. Reconocemos que somos vasos en tus manos, Señor. Que tú eres quien nos llenas cada día, Señor. Por eso venimos a tu presencia cada día. Por eso nos congregamos, Señor, en este lugar, Señor, buscando que tú nos llenes, que tú nos hables, Señor, para que nosotros podamos, Señor, seguir hacia adelante, caminando de tu mano, Señor, viendo la gracia que nos lleva del camino, Señor, hacia tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Reconociendo que si tu voluntad se cumple, Señor, cada uno de nuestros propósitos se van a cumplir también. Y por eso te agradecemos. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra sea edificante, Señor, al corazón de aquellos que están presentes y a cada uno de los que están conectados, Señor. Y que podamos, Señor, cada día, Señor, seguir hacia adelante, pensando y creyendo de que tú estás en nosotros y con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Así que, amado, yo esta mañana voy a estar hablando del tema de la gracia que nos dirige. La gracia que nos dirige. Reconociendo que esa gracia proviene de Dios. La gracia que te dirige es la que proviene de Dios. Es la que nos hace bien a nuestras vidas. Y es la que cada día está presta para dirigirnos en el camino por el cual nos vamos a centrar en ese día. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don que proviene de Dios y nos alcanza a través de su Hijo Jesucristo. O sea que la gracia viene del Padre, pero para que nos alcance tiene que ser por medio de su Hijo. Y cuando vemos la gracia en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecida por medio del amor y de la misericordia de Dios a través de su Hijo. Esa gracia nos sana, esa gracia nos fortalece, esa gracia nos da dirección, esa gracia está con nosotros cada día, cada mañana, por medio de Jesucristo. Y hay momentos que los seres humanos durante la vida establecen metas. Y lo hacemos a través de procedimientos, de estadísticas que nos ayudan a medir nuestro rendimiento. Todo lo hacemos para alcanzar hacia donde deseamos llegar. El ser humano, si no traza metas, si no traza procedimientos, si no se mide hacia dónde quiere llegar, es difícil poder llegar. Esto puede ocurrir en algún momento cuando nos preparamos académicamente o cuando laboramos profesionalmente, porque aprendemos a seguir procedimientos, porque nos ayuda a obtener un alto rendimiento de nuestra ejecutoria. Cuando queremos llegar a un lugar, si no medimos, si no trazamos procedimientos, estadísticas que nos digan cuánto tiempo vamos a llegar, el camino se nos hace más lejos. Si yo no mido hacia dónde, si yo no planifico, vamos a ponerlo de esta manera, si no planifico mis vacaciones, posiblemente no se me da, porque no las tengo conscientemente
no sé hacia dónde voy, no sé cuándo puede ser, no sé cuándo estoy preparado para ese momento. Mas, sin embargo, cuando lo hago de esa manera, que estoy pensando, no, en 2 años, 3 años, el año que viene, en tantos meses, pues las cosas como que se te hacen más cerca, estás gozoso porque llega el momento. Y los procedimientos, cuando son ordenados, se basan en estadísticas. Estadísticas que son comprobadas, para que de esta manera se pueda tener una base de datos que nos ayuden a alcanzar nuestras metas futuras. Esos datos nos ayudan a alcanzar esas metas, a alcanzar esas vacaciones, a alcanzar ese retiro que queremos. Nos ayuda. Y cuando estamos en el camino del Señor, nos encontramos que Dios opera a través de la necesidad de su pueblo. Algo diferente. A través de la necesidad que haya. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios opera según su plan y su perspectiva para su pueblo. Nosotros operamos a través de lo que yo puedo planificar, de lo que yo puedo preparar, de lo que yo puedo medir. Pero Dios opera a través de la necesidad. No lo hace a través de estadísticas y mucho menos a través de datos organizados. Porque Dios no carece de nuestra necesidad. No carece de nuestra necesidad. Nosotros necesitamos ser organizados. Pero Dios ya lo es. Nosotros necesitamos organizarnos para poder alcanzar las cosas. Pero Dios es organizado desde el principio. Él no necesita organizarse. Nosotros necesitamos procedimientos para ser efectivos. Y eso no quiere decir que estamos mal. Al contrario, demuestra nuestra fragilidad y dependencia. Y también demuestra que necesitamos orden en nuestra vida. Nosotros, los seres humanos, necesitamos ser organizados. Necesitamos orden en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder alcanzar las cosas, pero también para poder vivir la vida plena. Necesitamos ser organizados. Pero Dios no necesita ser ordenado, porque Él es el orden. Y lo vamos a estar viendo con el pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto. Lo vamos a estar viendo en esta mañana. El pueblo había sido secuestrado y esclavizado para el servicio al pueblo egipcio. Y yo digo secuestrado, ¿okay? Porque realmente fue secuestrado. El pueblo de Dios llega a Egipto por medio de José, que era el segundo al mando del faraón. Y cuando llega el papá de José, llega Jacob con sus hermanos y con su familia, que llega, el faraón le dice a José, dile a ellos que escojan la mejor tierra y se queden, y la hagan de ellos. Y ellos escogen la mejor tierra. La tierra se llamaba Gosén, el área donde ellos escogieron. Dicen que ese era el área donde todo crecía hermoso. Mira, había abundancia de todo. Y Jacob escogió ese lugar. Y el faraón le dio esa tierra al papá de José. Y ellos estuvieron ahí en esa tierra, se multiplicaron, crecieron, se fructificaron. Mientras José estaba vivo y mientras el faraón en ese entonces estaba vivo, no había problema con el pueblo de Israel. Pero luego que pasan las generaciones, empiezan los problemas y empiezan las situaciones hasta que llega un faraón que fue bien rudo con el pueblo y dice, no, ¿por qué no los ponemos a ellos? Ellos no son parte de nosotros, vamos a ponerlos a ellos de sirvientes, que nos sirvan a nosotros. Nosotros les hemos dado todo, nosotros les dimos la tierra, todo lo que ellos tienen nosotros lo dimos, vamos a ponerlos que nos sirvan. Y ahí fue donde los secuestraron, y ahí donde comenzó la esclavitud en el pueblo de Egipcio, del pueblo hebreo. Pero durante ese proceso surgieron muchos cambios en el desierto. Llega el momento, me adelanté un poco, llega el momento de que Dios levanta un libertador para que saque al pueblo del cautiverio. Trae a Moisés. Moisés saca al pueblo de Egipto. Dice que lo sacó con mano fuerte. Tiene una razón de sacarlo con mano fuerte,
Simplemente porque cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo te voy a enviar, ve con Aarón a donde el faraón, pero él no te va a dejar ir. Dios se lo dice a Moisés, él no te va a dejar ir hasta que yo le muestre mi poder. Entonces pasan las situaciones y Dios tiene que mostrar 10 plagas al faraón, al pueblo egipcio, para que muestre el poder tanto para el faraón como para el pueblo de Dios. ¿Okay? Porque acuérdate que estamos hablando de un pueblo de Dios que llevaba 400 años en esclavitud, un pueblo de Dios que conocía de Dios a través de sus ancestros, de lo que se hablaba de generación en generación. No era un pueblo de Dios que le servía, no era un pueblo de Dios que conocía a Dios de cerca, era solamente un pueblo de Dios que conocía de Dios de lejos, por lo que le decían sus antepasados. Entonces Dios tenía que mostrar su poder para que ellos vieran quién es Él, para que ellos confiaran en Él, comenzar algo nuevo en su corazón, demostrarle quién es Dios y para qué Dios lo había sacado, lo había liberado de su pueblo. Entonces envía a un líder, a Moisés, los saca del pueblo, cruzan el Mar Rojo, presentándole el milagro del Mar Rojo, que eso jamás y nunca se había visto. Dios se lo muestra para que ellos vean, ustedes van a cruzar ese mar en seco. Y después le dice, jamás miren atrás lo que va a suceder, porque lo que miren atrás, eso jamás se van a acordar de mí. Ellos cruzan. Sabemos la historia que dice que el faraón y las personas, sus soldados, se quedaron en ese mar cuando se cerró y se van. Ellos llegan al desierto y en el mismo desierto comienzan a pasar situaciones en el desierto, en el camino. Comienzan a haber quejas de parte de ellos, donde ellos, pues, lamentablemente, la realidad, yo también me hubiera quejado. Necesitan alimentarse. No tenemos comida, no tenemos comida. Y empiezan a quejarse. Y Dios viene y dice, pues, te voy a enviar maná del cielo para que se alimenten. Comen toda la mañana, cada mañana bajaba maná del cielo, las damas recogían el maná, preparaban el alimento, se saciaban. Dios les da órdenes, no lo guarden para mañana. Mañana es otro día nuevo que yo los voy a suplir nuevamente. Solamente consuman todo lo que quieran consumir en el día. Ellos consumían todo. Y al otro día nuevamente bajaba maná del cielo. Pero llega el momento que el pueblo se cansa del maná y empieza a quejarse nuevamente. Y dice, quisiéramos comer carne. Queremos comer carne. Hace tiempo que no comemos carne. Nos acordamos cuando comíamos carne allá en Egipto. Eso surgía una vez al año, ese caso. Y ellos se acordaban de ese tiempo. Y Moisés va donde Dios le dice, Padre, por favor, este pueblo quiere carne. Y Dios le envía codornices para que ellos puedan comer carne. Y se alimenta y dicen que se jaltaban de las codornices, de tantas que eran. Luego más adelante siguen todos caminando y tienen sed. Y llegan a un río. Dice que cuando prueban el agua estaba amarga. Y le dicen a Moisés, esta agua está amarga, no se puede tomar. Y va José delante del Señor y le ora al Señor, el agua está amarga, y ora al Señor, y el Señor le dice, ¿qué tienes al lado? Y él mira y dice, hay un árbol. Y dice, pues tira ese árbol al agua. Y Moisés obedece, coge el árbol y lo tira al agua. La palabra dice que el agua se endulzó. Dios hace la transformación del agua al frente de sus ojos para que ellos vieran. El agua se endulzó y todos tomaron y se saquearon de agua. Siguen caminando en el desierto y siguen haciendo quejas. Cada vez hay una situación, hay más quejas adelante. Llega el momento que también hay otro acontecimiento de que tienen sed nuevamente. Y Dios le habla al pueblo y le habla al pueblo a través de Moisés. Y Moisés estaba tan enojado con el pueblo porque el pueblo seguía quejándose. Y él se enojó. Humanamente, yo lo entiendo. Hay que entenderlo. Un pueblo quejándose. Y viene Dios y le dice a Moisés, habla de la peña para que brote agua y el pueblo sea saciado. Habla de la peña. Pero cuando Moisés llega al pueblo, ve al pueblo que se está quejando y está haciendo cosas indebidas. Y Moisés le da coraje. Y lo que hace es que cuando llega a la peña, coge con el callado y le pega a la peña con coraje.
Y la peña viene y empieza a botar agua. Y a Dios no le agradó ese acontecimiento, porque no fue lo que Dios le dijo. Es como si Dios lo regañara, lo llamara capítulo. Moisés, eso no fue lo que yo te dije. ¿Qué fue lo que yo te dije, Moisés? Y Moisés aparentemente, es que yo estaba bajo enojo, buscando una excusa para justificarse. Yo estaba enojado, perdóname, Señor. Y el padre le dice, Dios le dice a Moisés, le dice, está bien, no hay problema, pero por causa de tu desobediencia van a haber consecuencias. Por causa de tu desobediencia no podrás ver la tierra prometida. La tierra que yo le prometí al pueblo no vas a poder ver. Y vemos que durante esos procesos hubieron muchos cambios, situaciones que fueron probando al pueblo y demostrando quiénes realmente estaban comprometidos con el plan de Dios. El plan de Dios fue modificado varias veces en el camino. Fue modificado. Y en ocasiones en una ocasión vino Dios y le dijo, Moisés, yo voy a destruir todo el pueblo y voy a levantar personas nuevas que obedezcan mi palabra, que te sigan íntegro. Y Moisés, cuando escuchó eso, dijo, Dios no lo hará. ¿Por qué tú vas a hacer eso? Yo sé que tú tienes un propósito, yo sé que tú tienes un plan, pero ¿qué van a decir la gente alrededor del Jordán? Los que vieron que tú dividiste el mar. ¿Qué van a decir la gente que vieron cuando salimos de Egipto, que tú mostraste tu poder? ¿Qué van a decir? Que nos sacaste de allá para venir a destruirnos en el desierto. Eso es lo que tú quieres que la gente diga. Y eso como que hizo que Dios escuchara la voz de su siervo. Dice que Dios escuchó la voz de Moisés y entendió lo que Moisés quería decir. Pero el propósito de Dios llevó a él a actuar de una manera que la gente no entendiera en ese momento. Dios pudo haber sacado al pueblo de Israel desde Egipto y metido rápidamente a la tierra prometida. Lo pudo haber hecho. Mas, sin embargo, entendía que el pueblo no estaba preparado. Y como el pueblo no estaba preparado, tuvieron que pasar todas esas situaciones. Tuvieron que pasar todas esas cosas para prepararlos para la tierra prometida que él tenía, que él quería darle a su pueblo. Y en esta ocasión, Moisés estaba abogando por eso. ¿Qué van a decir la gente? Y Dios dijo, no te preocupes, Moisés, esto es lo que voy a hacer con el pueblo. Los voy a tener caminando 40 años por el desierto, dando vueltas, sin que ellos se den cuenta, porque ellos no saben para dónde van, que den vueltas por 40 años hasta que solamente permanezcan los líderes que han sido íntegros, que han sido fieles. ¿Y cuáles fueron esos líderes? Solamente dos líderes, Caleb y Josué. Dicen que los únicos líderes que permanecieron fueron Caleb y Josué. Fueron los que iban a dirigir al pueblo, a los jóvenes que se habían levantado de las descendientes que habían. Porque durante esos 40 años, cada uno de sus padres también fallecieron, murieron. Dios levantó, como quiera, el propósito de Dios no lo hizo a plena vista de todos, pero lo hizo durante los 40 años. Destruyó a todos los que estaban, todos los desobedientes, para poder levantar una nueva nación que obedeciera su palabra. Solo Josué y Caleb fueron los escogidos para liberar a los descendientes jóvenes, para que pudieran llegar a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, como les comenté, debido a la desobediencia que actuó, de su forma de ser. Yo me pongo en los zapatos de Moisés. ¿Quién sabe si yo hubiera actuado igual? Yo no sé si hubiera estado igual. Hay una posibilidad. Pero como quiera, aunque él no pudo entrar, Dios lo honró y lo llevó para que viera de lejos la tierra. Dios lo llevó, como que él dice, tú has traído al pueblo hasta aquí. Aunque no vayas a entrar, mira todo lo que le va a entregar al pueblo, a tu pueblo. Mira todo lo que le voy a
entregar a mi pueblo. Eso es lo que Dios le quiso decir a Moisés. Mas sin embargo, te vas a ir conmigo, te voy a llevar para que estés a mi lado. Te voy a llevar para que ya no estés sufriendo. Dios los recompensó como quiera. Y ahora quiero que podamos ver la historia. Vamos a comenzar a ver la historia luego de que Moisés fallece. Que Dios levanta a Josué como líder. Vamos a estar viendo esa historia. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1. Voy a leer primero del 1 al 9. Y luego voy a continuar del 10 al 17. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. El libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Y después, primero del 1 al 9 y después del 10 al 17. La palabra de Dios lee como sigue: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice el versículo 1, dice: Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué: gloria a Dios. Aleluya. Dice el 2: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Le prometí a Moisés que le daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Les voy a dar todo el territorio comprendido desde el desierto hasta el sur, hasta el Líbano, al norte, y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente, hasta el mar grande, al occidente. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te doy mi siervo Moisés, que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me detengo estos primeros 9. Moisés fallece y Dios escoge un sucesor. Escoge una persona que lo va a reemplazar. Y escogió a Josué. Escoge a Josué porque Josué siempre estuvo con Moisés. Siempre estuvo ayudando a Moisés en el camino. Siempre estuvo en cada batalla. Y vemos como Dios le habla a Josué diciéndole que de la misma manera que estuvo con Moisés iba a estar con él también. Diciéndole que de la misma manera iba a estar con él. ¿Por qué? Pero él tenía que obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Esa era la condición. Esto demuestra de que Dios es ordenado. Esto demuestra que Él comunica sus intenciones con su líder. Cuando Dios comunica sus intenciones es porque Él quiere que seamos parte de su plan. Puede haber personas que no anhelen ser parte, pero Dios nos escoge para que seamos parte. Nos da la oportunidad para que entendamos de que somos importantes para Él. Aunque las personas en ocasiones no se consideren parte de lo que Él hace. Y Dios explica la importancia de que somos cada uno de nosotros en la obra del Señor y en lo que Dios tiene como plan. Es importante, le dice Dios a Josué, es importante que te prepares porque van a cruzar el Jordán. Es importante porque cada plan de Dios tiene
que haber una preparación. Dios le dice a Josué, prepárate, porque en 3 días van a cruzar el Jordán. Y en la ocasión pasada, Moisés fue quien lideró, tú estabas presente, tú fuiste testigo de lo que pasó. Pero en esta ocasión Moisés no va a estar. En esta ocasión te toca a ti cruzar el pueblo. Tú eres el escogido para cruzar el pueblo. ¿Y qué hizo Josué? Imagino que se puso nervioso. Imagino que él decía, wow, Señor, qué responsabilidad tan grande. Pero Dios dice, no te preocupes que yo voy a estar contigo. No te preocupes que no vas a estar solo. Sigue los mandamientos, cumple con ellos y tú vas a ver, mi poder va a estar contigo. Prepárate que Moisés no va a estar contigo y tú vas a tener que cruzar ese pueblo al otro lado. Porque Dios quería entregarle, luego que ellos cruzaran, quería entregarle la tierra prometida. Dios quería entregarle esa tierra. Era la herencia que Él le había dado por sus antepasados. Y el deseo de Dios era cumplir su promesa para el pueblo. Y lo iba a hacer a través de Josué. Lo iba a hacer a través de Josué. Dios dijo, les voy a dar todo el territorio comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano, al norte, y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente, hasta el mar grande, al occidente. Pero tenían que ser fuertes y valientes. Tenían que luchar la tierra. Dios te entrega la tierra para que luchemos por ella. Él te entrega la tierra y Él te va a dar la victoria, pero nosotros tenemos que lucharla. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Eso es lo que Dios quería para el pueblo. Josué debía repetir la palabra de Dios de día y de noche para que el pueblo practicara las escrituras. Cuando tú te estás preparando para algo nuevo, tú tienes que buscar presencia de Dios. Cuando tú te vas a preparar para algo que Dios te quiere llevar, tú tienes que permitir que Dios te guíe de la mano. ¿Y cómo lo vas a hacer? Buscando a Dios. Hay una preparación para todo. Dios busca que el pueblo esté unido y se prepare para poder cumplir con el plan que Él quiere. Hay un orden. Y de esta manera Dios estaría con ellos donde quiera que fueran. Cuando tú te preparas para lo que Dios quiere, Él va a estar contigo. Cuando nosotros contamos con el Señor primero en nuestra vida y queremos alcanzar todo lo que Él nos promete, Él dice, vayan, van a luchar, van a pasar situaciones. Posiblemente el plan va a cambiar, en varias ocasiones va a cambiar el plan, pero si tú cumples con los mandamientos, yo voy a estar contigo. Si tú cumples con estar buscando mi presencia, si tú cumples con lo que yo he establecido, yo voy a estar contigo. Vas a ser victorioso. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Que la gracia de Dios te dirija. La única manera para nosotros poder tener éxito en nuestra vida es que la gracia de Dios se nos mete adentro y nos dirige. Y para que eso surja, nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que poner a Dios primero en nuestras vidas. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y si nosotros lo hacemos, te aseguramos. Él nos asegura de que va a estar con nosotros en el camino. Aleluya. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 10. Dice, entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo de Israel. Esta fue la respuesta de Josué al pueblo, ¿ok? Luego de las instrucciones. Vayan por el campamento y díganle a todos que alisten provisiones para llevar con ellos, porque en 3 días cruzarán el Jordán para entrar y ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. En 3 días va a surgir. Entonces Josué le dijo a los rubenitas, a los gaditas y a una mitad de la tribu de Manasés: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor, cuando les dijo que el Señor su Dios les daría un lugar de descanso, la tierra donde estamos. En realidad Moisés ya les entregó este territorio. Así que sus esposas, sus hijos y su ganado se pueden quedar aquí.
al oriente del río de Jordán. Pero todos los hombres aptos para la guerra pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. El Señor ya les dio a ustedes un territorio para habitar, así que ustedes ayudarán a sus hermanos hasta que ellos puedan tener su lugar de descanso, la tierra que el Señor les da. Después de eso, ustedes podrán volver a su propia tierra. Vivirán al oriente del río Jordán, la tierra que les dio Moisés, el siervo del Señor. Y ellos le respondieron a Josué: cumpliremos tus órdenes e iremos a donde tú nos mandes. Te obedeceremos siempre tal y como obedecimos a Moisés. Lo único que te pedimos es que el Señor tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Muerte a todo el que se rebele contra tus órdenes y no obedezcan tus órdenes, sea quien sea. Esta fue la respuesta del pueblo a Josué. Esta fue la respuesta de este pueblo. Pero fíjese que Josué fue delante de un grupo de personas que Moisés ya le había entregado su tierra antes de cruzar el Jordán. Dice que hubo un grupo de personas de la tribu de Rubén, los rubenitas, que él le entregó su tierra antes de cruzar el Jordán. Y Josué le dice: esta es la tierra que Moisés le dio a ustedes. Ustedes pueden dejar aquí sus esposas, pueden dejar aquí su ganado, sus pertenencias, pero los varones que sean fuertes, necesitamos de su ayuda. Ustedes van a tener que venirse con nosotros, porque luego que nosotros crucemos el Jordán, tenemos que luchar la tierra que Dios nos ha prometido, y necesitamos que ustedes nos ayuden. Esa era lo que Josué le estaba diciendo a este pueblo escogido, a este pueblo que ya había recibido, le estaba dando esas instrucciones. Y por eso el pueblo respondió de esta manera, dijo: cumpliremos tus órdenes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios ya había cumplido su propósito con ellos, pero también ellos deseaban que el pueblo de Israel, porque entre ese pueblo de Israel, esa gente todos eran familia, en la realidad, eran hermanos, eran sobrinos, eran diferentes familiares, y ellos querían que ese pueblo cumpliera, que llegaran y alcanzaran esas tierras. Y ellos dijeron: no te preocupes, Josué, que nosotros, tal y como cumplimos las órdenes que Moisés nos dio a nosotros, lo vamos a hacer contigo. Ahora tú cumples los mandamientos de Dios. Si nosotros vemos que Dios está contigo, te vamos a seguir donde sea. Si nosotros vemos que Dios te lleva de la mano, que te guía, nosotros te vamos a seguir, porque sabemos que Dios va a mostrar su poder y su gloria. Sabemos que Dios nos va a dar la victoria, porque es la tierra que Dios nos va a entregar. Y vemos que Josué comenzó a preparar el pueblo tal como Dios le mandó a hacer. Estuvieron 3 días preparándose con provisiones para la batalla. El plan de Dios era entregarle la tierra, pero en el camino tuvieron que cruzar el Jordán. Cuando tú vas a llegar a la tierra prometida, en el camino van a surgir muchas cosas, muchas situaciones que van a ser complicadas, unas más que otras, pero van a surgir complicaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Dios dice: yo estoy contigo, yo te voy a llevar de camino. Si tú me buscas, si tú cumples con los mandamientos, yo voy a estar contigo y te voy a dar la victoria. Esté dispuesto a luchar, que yo te voy a dar la victoria. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo. Gloria a Dios. El plan de Dios era entregarle todas las tierras, pero en el camino tuvieron que cruzar el Jordán. Y eso conlleva una preparación específica. Cada situación conlleva una preparación específica para la ocasión. Cada situación que nos encontramos en el camino, van a haber pruebas que hay que atacarlas de una manera distinta. Pero Dios te va a dar las herramientas para poder llegar, para poder cruzarla, para poder obtener y alcanzar el lugar que Él quiere llevarte. Y vemos una de las tribus que Moisés ya les había entregado su tierra, uniéndose, porque era importante estar unidos para conquistar la tierra. Era necesario respaldar a sus hermanos. Dios demanda una preparación de parte de su pueblo.
para que puedan conquistar lo que Dios le había prometido. Y hoy día las cosas no han cambiado. Hoy día las cosas no cambian. Dios requiere una preparación de parte de su pueblo. Dios requiere que su pueblo pueda orar y se comunique con Él. Dios requiere de que su pueblo confíe en Él. Que pueda contar con Dios. Que pueda ponerlo a Él primero en su vida. Que pueda estar dispuesto a luchar por lo que Dios quiere entregarle. Que pueda obedecer su palabra. Cuando Dios habla, Él busca personas que respondan su llamado, que estén dispuestas. Y cuando esto ocurre, puede que tengamos duda y miedo. Pero cuando Dios nos ve unidos como su pueblo, Él se glorifica en medio de nosotros. Yo me imagino que Josué tenía que tener miedo. Aunque él había sido testigo de haber cruzado el Mar Rojo anteriormente, aunque él había sido testigo de todas las situaciones que pasaron y Dios los ayudó y los llevó y los cuidó y los guardó, pero tiene que haber estado nervioso, tiene que haber sentido miedo. Pero en el miedo, ¿qué es lo que pasa? Que busca estar cerca de Dios. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos duda, es momento de ir a la presencia de Dios, decirle: Señor, yo soy frágil, Señor. Yo tengo miedo. Sea sincero delante del Señor. Tengo miedo, Señor. Tengo mis dudas, Señor. Ayúdame. Fortalece. Muéstrame el camino. Llévame de tu mano. No me abandones, Señor. Tú prometiste en tu palabra que siempre ibas a estar con nosotros mientras nosotros te busquemos. Que podamos buscar, intimar con el Señor y ver cuando el Señor nos habla y dice: yo estoy contigo, no tengas miedo, que yo voy a estar contigo. Aunque pases por el mar, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, yo te llevaré de la mano. No vamos a estar solos en el momento, porque Él siempre va a estar con nosotros. Pero Él busca que nosotros cumplimos con su palabra, que obedezcamos su palabra. Y vamos a ver cómo el pueblo respondió. En el versículo 16 dice: cumpliremos tus órdenes, iremos a donde tú nos mandes, te obedeceremos siempre tal y como obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios esté contigo. Eso es suficiente, que Dios esté contigo es suficiente en la vida para que tú seas vencedor. Amigo que me escucha a través de las ondas, que me está viendo a través de las redes, si tú estás seguro de que Dios está contigo en tu proceso, confía. Confía, porque Él te va a llevar hacia su plan, hacia su voluntad. Confía, porque Él no te va a dejar solo. Él siempre va a estar presente. Siempre y cuando tú lo busques, pongas tu confianza en Él. Que tú lo veas como la esperanza, como tu única esperanza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros podamos decir: Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi única esperanza. Yo puedo organizar mi vida de diferentes maneras para poder alcanzar el lugar, Señor. Pero tú eres quien me guía. Tú eres quien sabe mi necesidad. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú eres quien abre puertas donde nadie puede cerrar. Tú eres quien cruzas al pueblo en medio del Mar Rojo, divides el mar para que el pueblo cruce. Tú eres quien hace maravillas y milagros para que nosotros, que somos tus hijos, podamos alcanzar lo que tú nos has prometido. Hoy día, ¿cómo Dios respalda la postura de aquellos que le obedecen? Siendo valientes en esforzarnos a obedecer su palabra. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar lo que Dios nos ha prometido? Como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Esfuérzate. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte.
¿Y cómo yo me esfuerzo? Buscando al Señor, yendo a la presencia de Dios, poniendo mi confianza en el Señor, creyendo en su palabra, obedeciendo su palabra, buscando que su palabra se haga vida en mí, dando pasos al Señor, no alejándome de Él, acercándome cada día, siendo valientes y esforzados a obedecer su palabra. Y quiero terminar este mensaje en esta mañana dejándole unos versículos. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Palabra de Dios para todos. Todos los versículos van a ser en esa misma versión. Palabra de Dios para todos. 1 Samuel 15, 22. Dice el versículo 22. Pero Samuel dijo: ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios, o obedecer los mandamientos del Señor? Y Samuel dijo: es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecer la grasa de los carneros. En aquel entonces la práctica era hacer sacrificios buscando el perdón de Dios a los pecados de los hombres. Y era una costumbre hacer sacrificios. Cada persona necesitaba algo o quería alcanzar algo. ¿Qué hacía? Venía al templo a sacrificar. Pero llega el momento que Dios se dio cuenta de que el pueblo no estaba cambiando, no estaba siendo transformado, continuaba bajo el pecado, cometiendo los mismos errores. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Por eso es que Jesús viene a la tierra, viene a transformar los corazones, porque un corazón transformado no vuelve a cometer el mismo pecado. Y si lo comete, dice que abogados tenemos con Dios, reconoce rápidamente su pecado y lo lleva delante del Señor. Anteriormente no se podía hacer eso. Anteriormente la sangre de los corderos que fueron sacrificados no era suficiente para perdonar pecados. Por tal causa fue que Dios envió a su Hijo. Pero la sangre del Cordero perfecto era suficiente, porque fue un ejemplo para ellos. Y Samuel lo recalca aquí. Samuel dice: es mejor obedecer que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecer que ofrecer la grasa de los carneros. Es mejor obedecer al Señor que ofrecer cualquier cosa delante de Dios. Y en Juan 14, 22 al 24. Juan 14, 22 al 24. Dice el versículo 22. Dice: Judas, no el Iscariote, le dijo. O sea que no estamos hablando del que traicionó a Jesús. Estamos hablando del otro Judas. Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Esas fueron las palabras de Judas. Y Jesús les contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Jesús le está hablando con ejemplo. Lo que yo les digo a ustedes, eso es lo que está diciendo Jesús. Yo se lo estoy diciendo, pero no son mis palabras. Son las palabras de mi Padre. Yo solamente he venido a hacer que se cumplan esas palabras. Es un ejemplo de obedecer la palabra de Dios. Es lo que está obedeciendo al Padre, dándonos ejemplo. Y le está diciendo claramente: el que obedece mis palabras, nosotros iremos a Él y estaremos en Él y habitaremos dentro de Él. Y eso es lo que nosotros queremos, que Dios esté con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, sabemos que vamos de la mano de Él donde quiera que vamos. Pero lo deja claro: el que no obedece no nos ama. El que no obedece la palabra no ama, no me ama. Y ustedes han escuchado que mis palabras provienen del Padre del que me envió.
Aleluya. Mateo 7:21, y con esto termino. Dice el 21: no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Wow. No todo el que afirma, no todo el que dice, el que clama a Dios. Yo puedo clamar a Dios todos los días, pero si no obedezco la palabra de Dios, estoy perdido. Yo puedo orar al Señor y ver milagros. Es un ejemplo de la palabra de Dios. Donde hubieron hombres de Dios, creo que está en Mateo, donde hubieron hombres de Dios que predicaban la palabra al pueblo. Dice que llegó el momento que fueron donde su Señor y le dicen al Señor: Señor, abre la puerta para que nosotros podamos entrar. Y el Señor dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es algo grande, eso es algo fuerte, porque dice que fueron hombres de Dios que fueron usados por Dios. Y para que Dios te use, porque Dios está contigo, para que Dios muestra su poder en ti. Entonces más adelante vemos cómo los rechaza. Es un rechazo de parte de Dios para sus vidas. Eso me da a entender a mí que en el camino surgieron situaciones que el pueblo se alejó y dejó, esos hombres se alejaron y dejaron de obedecer la palabra de Dios. Y eso me preocupa, porque eso me puede suceder a mí. Eso me preocupa. Que si yo en el camino no obedezco su palabra, me voy a perder. El tiempo y las cosas que yo pueda haber dejado en mi vida atrás fueron en vano. Dios me usó por un propósito, mas sin embargo yo no soy parte del propósito de Dios. Y eso me da a entender a mí cada día me da la conciencia que yo tengo que ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname si te he fallado. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Señor, ayúdame si hay algo en mí que aún no he cambiado y tú entiendes que tiene que ser transformado. Señor, muéstrame, tráelo a mi conciencia para yo poder permitir que tú hagas tu obra en mí, porque yo quiero ser parte de tu plan, porque yo quiero un día ser parte del reino de los cielos. En los cielos hay muchas moradas. Sí, en el cielo hay muchas moradas, pero dice que los que no obedecen su palabra, dicen que no van a permanecer. Dicen que no van a ser partícipes, no entrarán en el reino de Dios. Y quiero despedirme de aquellos que están viéndonos a través de las redes, porque el mensaje, pues, hasta aquí hemos podido compartirlo. Aquí el Señor nos ha hablado. Les pido que se puedan comunicar con nosotros a través de las redes y puedan estar todos los domingos a las 10 de la mañana, puedan recibir, ¿verdad?, lo que Dios, ¿verdad?, comparte para cada uno de ellos. Así que nos despedimos, les decimos: Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta el próximo domingo. ¿Eh?